He esperado con ansias este debate para que la verdad siempre salga a relucir. Miren, no es un secreto que yo voté en contra de la aprobación de este proyecto en primer debate. Y desde ya, diputado, le digo que voy a votar nuevamente en contra de la aprobación en segundo debate. Porque yo no soy una persona que acomoda sus decisiones en razón de lo que le parece a otra gente. Las decisiones de Luis Eduardo Camacho se toman en razón de lo que dicta mi conciencia. Pero a mí lo que me gusta de este debate es que el argumento falso de que la Comisión de Gobierno no discute proyectos que tienen que ver contra la corrupción se desmorona solo. Porque aquí el proponente, el diputado Bloise, yo quiero preguntarle, diputado, ¿este proyecto tiene que ver con el combate a la corrupción, sí o no? Para que me responda y quede grabado ahí. Para responder el diputado Jorge Bloise. Y no se siente, voy a preguntarle varias cosas. Sí, es un proyecto para el combate a la corrupción directo, por eso queremos contar con su apoyo. Ok. ¿En qué comisión se discutió este proyecto, diputado? Como leyó la secretaria en la Comisión de Gobiernos y Asuntos Constitucionales. ¿Y quién era el presidente en el de discusión de ese proyecto? El presidente votó en contra, el señor esa no es la honorable pregunta, diputado. Luis Eduardo ¿Quién Camacho era Castro. el presidente de esa comisión? Luis Eduardo Camacho Castro, voto en contra. O sea, ¿quién llevó ese proyecto para que fuera discutido, prohijado primero y después discutido en primer debate? ¿Cuál fue el presidente? Los 6 diputados que votaron a favor: Ariel Vallarino, Francisco Brea, Cristiano Adames, Manuel Chen, Sí, pero José Pérez Barboni y Roberto Zúñiga. antes, diputado, usted lo sabe perfectamente, pero mira, es que usted es incapaz, me he dado cuenta, de reconocer el mérito. Porque yo pude, si yo tuviera esa intención de apadrinar la corrupción, como ustedes insinúan aquí, yo no hubiera llevado ese proyecto a la discusión. Porque yo no le tengo miedo a la discusión, ni tengo miedo a sustentar mis votos. Porque usted dijo algo que yo comparto. Combatir la corrupción no es fácil. Combatir la corrupción puede traer consecuencias. Pero también, así mismo como creo eso, entiendo que el combate a la corrupción es un deber y uno tiene que asumir los riesgos que tiene ese deber. Porque yo me opuse a ese anteproyecto, porque ese proyecto le deja la puerta abierta a las denuncias falsas, a los denunciantes con intenciones políticas. Porque yo le puedo citar aquí como ejemplo, aquí se inició el proyecto a través de la denuncia de un diputado, se inició el proceso político que hoy tiene condenado políticamente a Ricardo Martinelli Berrocal, aquí en esta asamblea. Una denuncia anónima y temeraria, no anónima, temeraria de un diputado de la República, diputado Arrocha, de allá de la provincia de Coclé. Y yo quiero decir algo, diputado. Yo no soy más valiente que nadie, pero nunca he necesitado una protección especial para hacer las cosas que yo considero correctas. Combatí la dictadura militar
asumiendo los riesgos que ello implicaba. Combatir las prácticas corruptas de esa dictadura militar, cuando no existían el mínimo de garantías democráticas que hoy pueden existir. Entonces, como usted dijo, diputado, hacer lo correcto no es fácil, pero hay que hacerlo. Yo le quiero decir a usted, diputado, cuando yo era un adolescente, un poco más joven que usted, después del asesinato de mi hermano Jorge Camacho, mi familia preocupada por la integridad física mía, que también tenía amenazas, por luchar por lo que yo creía correcto, decidió sacarme de Panamá. Contactaron familiares míos en Puerto Rico, contactaron familiares míos en Venezuela, cuando Venezuela era el país democrático que hoy no es. Y fíjese, mi familia preocupada, como toda familia, por mi integridad física, por luchar lo que me provocaba riesgo de luchar por lo que era correcto, por luchar por la democracia, por luchar contra la corrupción que usted señala. Mi familia me reservó un cupo en una universidad en el exterior. Tenía el pasaporte y ya todo listo. Y cuando ya tenía todo listo, ¿sabe lo que yo le dije a mi familia? Yo no me voy de Panamá. Que se vayan los que nos oprimen, que se vayan los que se apropian de los recursos del Estado. Le repito, diputado, yo no soy más valiente que nadie, pero yo estoy dispuesto a asumir siempre los riesgos por hacer lo correcto. Y no necesito, nunca he necesitado ningún blindaje. Porque cuando uno pelea por convicciones, uno tiene que estar dispuesto a asumir los riesgos que sean necesarios en razón de esas convicciones. Y eso no solo fue en los tiempos de la dictadura, colega. En la época de la democracia, Luis Eduardo Camacho Castro ha sido reconocido por una persona que denuncié en diferentes gobiernos actos de corrupción. No escondido en el anonimato. No amparado en ninguna ley que pedía permitir que incluso hiciera acusaciones falsas. Yo acudí con las reglas de la democracia a presentar las denuncias que tenía que presentar contra los actos de corrupción. Porque reitero, diputado, como usted dice, hacer lo correcto no es fácil, pero hay que hacerlo. Y yo le quiero decir algo también, colega. En esa comisión que usted se refiere, yo le pregunté al señor Stone, que es la persona que usted menciona, ¿usted volvería a presentar las denuncias indistintamente de que esta ley se aprobara? ¿Y sabe lo que me dijo? Que sí. Y por eso yo le hice el reconocimiento público al señor Stone. Porque cuando una persona, reitero, pelea por convicciones, uno tiene que estar dispuesto a asumir los riesgos que incluso, fíjese, diputado, no es una demandita, los riesgos de que incluso se puede poner en peligro tu vida. Y yo lo hago, ¿sabe qué? Inspirado
el ejemplo de mi hermano Jorge Antonio Camacho, de mi padre también, de mi abuela, que me decía hay que hacer las cosas correctas. Mira, mi hermano Jorge Camacho no lo asesinaron de una bala perdida. Él había sido amenazado de muerte. Primero trataron de comprarlo como dirigente estudiantil. Y Jorge Antonio Camacho Castro, se negó a caer en la tentación de vender su conciencia. Y como ocurría en ese entonces, cuando la compra de conciencia no funcionó, vino entonces la intimidación, las golpizas, porque Jorge Camacho fue perseguido, golpeado en razón de sus ideas. Y cuando vieron que no lo podían intimidar, luego de tratar de, no lo pudieron comprar, no lo pudieron intimidar, entonces Jorge Camacho decidieron asesinarlo. Y Jorge Camacho era consciente de eso. Como somos conscientes de todo lo que actuamos en razón de la conciencia, diputado. Y usted sabe, porque usted tiene familia, que conoció perfectamente a Jorge Antonio Camacho Castro y que conoció a mi papá. Mi papá lo nombraron en los tiempos de la dictadura, cuando trabajaba en el Ministerio de Hacienda, encargado del área de la zona libre de Colón. Y en 3 meses lo sacaron. ¿Sabe por qué? Por ser una persona honesta. Porque la honestidad y los principios, colega, deben de imperar indistintamente si existe una norma que proteja o supuestamente proteja a los denunciantes. Y fíjese, yo le dije en la comisión y le reitero, yo no me opondría a esta norma si esta norma no le abriera la puerta a la conocida difamación por intereses políticos. Porque es muy fácil, esa es como la propuesta del colega Cedeño, dirigida también y otros que quieren eliminar o despenalizar la calumnia e injuria. Porque es muy fácil decir a la persona que su reputación puede ser destruida y después él va a tener el derecho a denunciar a quien destruyó su reputación. Pero ¿sabe qué, colega? El problema es que ustedes aquí en esta asamblea, por su juventud, y la juventud no es un pecado, pero la juventud que no se preocupa por conocer su historia está condenada a cometer los mismos errores que ellos cuestionan. Ustedes no saben lo que es ser perseguido políticamente, arbitrariamente, por las autoridades que están llamadas a impartir justicia. Y no me refiero solo a los tiempos de la dictadura, me refiero a los tiempos también de la democracia, una democracia imperfecta, pero que tiene su imperfección más grande en los estamentos de justicia de nuestro país, que han cometido el pecado capital
de prostituir la justicia, de hacer de la justicia un negociado. Yo recuerdo en los tiempos del gobierno del presidente Endara, que muchos lo plantean como el gobierno inmaculado, el famoso Clan La Llave. ¿Y quiere que le explique por qué le decían La Llave, diputado? Porque ese grupo era el que abría y cerraba los procesos, no en razón de lo que las pruebas y el expediente decían, sino en razón de cuánta plata le daban. Estoy hablando del gobierno del presidente Endara. Pero más recientemente le puedo hablar del gobierno del presidente Varela, con la famosa Procuraduría Paralela. Ustedes no saben, diputados, lo que es ser perseguido en base a mentiras. Y yo no estoy diciendo que todo el mundo al que acusan es la Madre Teresa de Calcuta. Pero uno tiene que legislar en razón de cerrar las puertas al uso abusivo de la ley, colega. Y ahí es donde a mí siempre me van a encontrar. Porque los ciudadanos tienen que entender que la sociedad, nuestras instituciones de justicia tienen que garantizarnos ese derecho y ese acceso a la justicia, pero no unas instituciones de justicia que utilicen la justicia como un negocio. Y yo le voy a decir por qué, entre otras cosas, yo voy a seguir tomándola con calma, la discusión de los famosos proyectos que ahora me quieren presionar de que para que lo discute, los proyectos que presentó el procurador actual. Lo voy a tomar con calma no solamente porque no se ha cumplido con los procesos que tienen que cumplirse en esta asamblea, porque es importante recordarle aquí, porque esos medios pueden decir lo que quieran, esas redes antisociales pueden decir lo que quieran, y eso no va a cambiar mi compromiso con la ley, mi compromiso a actuar aquí en razón de lo que la ley determina. El Procurador General de la Nación presentó ambos proyectos aquí, si no me equivoco, el día 26 de julio, colega. Y el 18 de agosto, ese procurador me mandó una carta diciendo que quería que acelerara el debate de sus proyectos. Pero la mentira repetida aquí dice que yo no quería discutir los proyectos del procurador, pero es que ¿cómo voy a discutir el 18 los proyectos que el procurador me pedía acelerar cuando el 18 de agosto ese proyecto no había sido remitido a la comisión? Esos proyectos llegaron a la comisión, y ahí no me hará mentir el secretario, el 27 de agosto. Y como dicta el procedimiento, el día 5 de septiembre mandé las solicitudes de emisión de concepto a esos dos proyectos. Y diputados, a la fecha no he recibido ninguna respuesta a las emisiones de conceptos. Entonces, si quieren seguir hablando pendejadas acerca de lo que supuestamente yo no quiero discutir, háganlo.
Porque Luis Eduardo Camacho en este país tiene una trayectoria que habla por sí sola. Si fuera por los medios de comunicación y los ataques de algunos diputados, si no fuera por los medios y por las cuentas de las redes antisociales, yo no estaría en esta asamblea. Pero tampoco voy a acelerar las cosas, porque esa procuraduría paralela que le hizo tanto daño a este país como el Clan La Llave, todavía está intacta en esa procuraduría. Y yo no tengo miedo, diputado, a decir la verdad, a decir las cosas como son. Porque yo sí sé cómo se destruyeron familias aquí con acusaciones temerarias, incluyendo familia mía. De un ministerio público corrupto. Y los funcionarios corruptos de esa Procuraduría paralela todavía están en el Ministerio Público. Entonces ustedes me van a pedir a mí que aceleremos propuestas como la suya, y por eso voté en contra. Porque propuestas como la suya, bien intencionadas, pero como siempre le digo, diputado, de buenas intenciones está labrado el camino al infierno. Yo no voy a darle alegremente herramientas para que esos mercaderes utilicen denuncias temerarias para perseguir a gente inocente. Porque yo aspiro, diputado, a que la ley, las instituciones del Estado busquen la verdad, que es el bien supremo de un sistema judicial correcto. Porque, diputado, para condenar y encontrar las pruebas de un acto de corrupción, no se necesita torcer la ley. Y reitero, los mismos funcionarios de la Procuraduría paralela que no solo torcieron las leyes para condenar y procesar, para procesar a algunos de manera injusta y ilegal, y fíjese que digo algunos, sino que también agarraban ahí funcionarios de ese Ministerio Público a seguir su negociado. Dame tanto o te meto en el expediente. Dame tanto y te saco el expediente. Por eso le digo, diputado, ustedes que no han vivido eso, no saben lo que es eso. Ser perseguido a pesar de que tú eres inocente. Que te difamen como un delincuente a pesar de que tú eres inocente. Ustedes no saben lo que es eso. Y usted sabe, porque se lo dije, diputado, en la discusión de ese debate, con esa protección, que si yo tengo convicciones no la necesito. Como me dijo el mismo licenciado Stone, que ustedes llevaron ahí. Cuando yo le pregunté, ¿usted volvería a presentar esa denuncia? Sí, porque es una persona con principios. Y sí, fue perseguido por denunciar, pero asumió el costo de hacer lo correcto, diputado. Porque como usted dijo,
hacer lo correcto nunca va a ser fácil. Y no va a ser fácil en una sociedad como la nuestra, en donde poderes económicos y políticos utilizan las instituciones democráticas para enriquecerse debidamente o para perseguir indebidamente a la gente, no solamente por cuestiones políticas, sino también porque son adversarios, no son competidores empresariales. Y por eso yo les decía que el problema de ustedes no es que sean jóvenes, si ser jóvenes es un baluarte. Yo admiro la rebeldía de la juventud. El problema es cuando la juventud pelea a lo loco, tirando como matapuerco, sin estudiar, sin analizar a profundidad las consecuencias de una propuesta. Yo no tengo ningún reparo en decir que yo voté en contra, y lo digo, volveré a votar en contra de esta iniciativa por las razones que le estoy diciendo, diputado. Y si mañana quieren salir todos los titulares diciendo que Camacho se niega a combatir la corrupción, háganlo. Pero mis principios no se doblan. Mis valores no se doblan. Yo estoy dispuesto, así como un denunciante tiene que estar dispuesto a asumir el costo de su denuncia correcta, si es real. Yo estoy dispuesto a asumir el costo de defender mis principios y mis valores. Y no son esos poderes económicos corruptos los que van a intimidarme. Esos que controlan la justicia en este país. Porque no es solamente el Ministerio Público, el órgano judicial. Ustedes me están pidiendo a mí que yo le dé el voto a una propuesta que puede generar denuncias falsas con un Ministerio Público sin vergüenza. Con un órgano judicial que se presta para avalar las sinvergüenzuras. ¡No! Porque yo les quiero decir algo. Nosotros somos un país muy influenciado por los americanos, por la presencia norteamericana en este país. Pero a veces nosotros copiamos las cosas malas y no las buenas. ¿Usted sabe cuál es la base del sistema de justicia en los Estados Unidos, colega? Esa democracia de la que tanto hablan. Es un sistema garantista. Porque un sistema garantista no necesita de normas abusivas. Porque ese principio de un sistema garantista es que es preferible tener a un culpable en la calle que a un inocente en la cárcel. Les repito, el problema es que ustedes no han vivido lo que aquí hemos vivido muchos, directa e indirectamente, de parte de personas abusivas. Presidente, anóteme en la segunda vuelta porque esta vez no lo voy a dejar pasar. Anóteme en la segunda vuelta porque aquí tengo elementos de sobra para sustentar los votos que yo doy. Y lo voy a sustentar en razón de esos principios, esos valores y esa tranquilidad de mi conciencia. Porque yo no soy como algunos que predican una cosa y su conducta dice otra. Y yo tomo como ejemplo al propio señor Stone, que ustedes trajeron a esta comisión. Así que estoy listo para el debate, presidente. Así que me anota en la segunda vuelta, porque estoy dispuesto a seguir
aquí denunciando lo que me atrevo a denunciar, pese a los riesgos que ello me implique. Muchas gracias.